Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Este es un video altamente técnico, ideal para principiantes o personas que recién se inician y que desean aprender electrónica paso a paso con teoría y práctica. Con esta simple tarjeta PCB vamos a aprender electrónica a otro nivel, con un gran análisis técnico. Vamos a poner el jumper en la parte de 220 voltios AC, aquí, 220 voltios AC. Ahí, 220 voltios AC, y el cable de corriente, acá lo tengo, voy a conectarlo a la línea AC, ahí, y cada vez que yo presione el botón pulsador se va a encender la lámpara LED, están viendo, y se va a apagar. Acá el flujo de corriente es directo, o sea, no tiene nada que ver la parte de corriente alterna con la de corriente continua. ¿Por qué? Porque está hilado a través del relay, están viendo, con todo electrónico, encendido y apagado, con un solo botón pulsador. Y si yo quisiera, ojo con el detalle, si yo quisiera trabajar con corriente DC, simplemente lo que hago es pongo el jumper en la salida de DC, aquí, y se va a prender ahora la lámpara LED. Miren, acá no hay falsos disparos, como les decía. Extraordinario, ¿no? Si yo quiero, puedo retornar nuevamente a la carga AC de la lámpara ahorradora. Así que si eres principiante o ya tienes experiencia y deseas aprender un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Bien, ahora sí estamos listos con el diagrama esquemático para este proyecto, el proyecto de esta semana, aquí en mi canal de YouTube. Con este proyecto muy simple y sencillo vamos a aprender un poco más de electrónica y vamos a demostrar por qué la electrónica es tan sencilla y fácil de aprender, como siempre le he dicho, cuando tenemos los conceptos técnicos de la teoría y la práctica asociados juntos. No existe ni teoría ni práctica sola, ambas tienen que ir de la mano. ¿Ok? Vamos a empezar entonces primero identificando los componentes. Tenemos una fuente de energía de 12 voltios DC, 12 voltios DC, VCC 12 voltios, el punto más positivo arriba y el más negativo a tierra acá en la parte inferior. Acá a la izquierda tenemos un pequeño potenciómetro, un tripod de 10K. También contamos con un botón pulsador on-off, un botón normalmente abierto, cada vez que yo lo presiono se cierre, suelto se abre. Tenemos dos condensadores, uno electrolítico, el de la izquierda C2, de 1 microfaradio, 16 voltios o 25 voltios como quieran. Por lo general vienen de 50 voltios, incluso que son muy pequeños. Y aquí vamos a utilizar un condensador C1 de 100 nanofaradios, un condensador lentejita que cumple una función importante. A decir verdad, los dos condensadores cumplen una función importante que luego que vamos a explicar en este video. Acá a la derecha tenemos una resistencia R1 de 100K. Todas las resistencias son de 1/4 watt, ojo en el detalle. Otra segunda resistencia de 10K. Tenemos también un pequeño transistor de propósito general, el BC337, que es un transistor NPN. Ojo con el detalle, este transistor yo lo suelo utilizar porque me permite manejar una mayor cantidad de corriente hasta 800 miliamperios. Este transistor es de mejores características que el BC547 o el BC548 que normalmente se utilizan, incluso del 2N3904. Este es mejor, por eso yo siempre lo utilizo. Voy a utilizar dos jumpers para habilitar la carga. Una carga va a ser una carga de una lámpara, acá la carga 1, una lámpara DC de 12 voltios, y acá a la derecha tenemos otra carga, una carga 2, una carga de corriente alterna. Para ello voy a utilizar un pequeño relé de 12 voltios, en paralelo a la bobina un pequeño diodo que ya muchos de nosotros conocemos qué función cumple, pero igual lo voy a explicar en este video, y la toma de salida para una carga de corriente alterna que podría ser obviamente una lámpara, un foco o un motor o lo que ustedes desean activar. En este caso encender y apagar. Y un componente importante, yo diría aquí, es este circuito integrado, el HCF4093BE. A decir verdad, este es un circuito integrado que contiene 4 compuertas, como lo estamos viendo acá. Acá podemos ver el CD4093. Es un circuito integrado DIP, Dual in Package, es decir, tiene un encapsulado de 14 pines, VCC el pin 14, tierra el pin 7, ¿no? Acá está. Y solamente vamos a utilizar una sola compuerta. Este es un dispositivo, un circuito integrado que maneja 4 compuertas
NAND, es decir, AND invertida, pero tiene una cualidad importante que es un Smith Trigger, que a través de la técnica de la histerisis, este dispositivo permite enviar un flanco a la salida, muy perfecto, para evitar falsos disparos, que es justamente la parte más importante de este circuito, para evitar que cada vez que yo presione el botón pulsador se encienda o no apague. Ahora sí, después de haber identificado los componentes, vamos rápidamente a enseñarles un poco más de electrónica y demostrar por qué esta es tan sencilla y fácil de aprender con este circuito, que es un interruptor switch con un botón pulsador on-off, haciendo uso de un circuito integrado Smith Trigger. Vamos a empezar entonces con el análisis técnico. En la parte derecha podemos ver este transistor BC337 en emisor común, porque el emisor está conectado a tierra y es común tanto a la entrada como a la salida. La resistencia de base es una resistencia de 10K que polariza la base para que el transistor, en este caso, entre en la zona de saturación y permita un flujo de corriente de colector hacia el emisor, activando una de las dos cargas. Para este caso, como les decía, tengo una carga 1, una lámpara LED de 12 voltios. Si yo pongo un jumper acá, cierro el circuito y hago que la corriente pueda circular por acá, siempre y cuando yo active el transistor, y una carga de corriente alterna poniendo un jumper acá, y voy a hacer que la corriente circule por la bobina, cierre el circuito y vaya de colector a emisor, siempre y cuando, solo si yo active el transistor, este interruptor digital, a través de una corriente de base, que es lo que vamos a explicar luego. Entonces, si yo activo por acá y yo tengo el jumper acá, la corriente va a circular por la bobina va a cerrar su contacto, el pin 5 con el pin 2, el contacto común es el 5 con el 2, y va a cerrar el circuito para que se alimente la carga, que podría ser una lámpara, un foco o un motor o cualquier electrónica alimentada con corriente alterna. En este caso 220 voltios o incluso 110 voltios sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, hasta aquí esto ya lo hemos conocido antes, es muy simple poder manejarlo y entenderlo. La función de este diodo a la inversa, como ya lo hemos explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube, la función es de un diodo clamping, evitar que esa sobrecorriente que se genera a la hora que apagamos la bobina, en este caso de este relay o de cualquier bobina en corriente alterna, se genera un pico de corriente muy elevado inverso, que podría obviamente destruir la electrónica, sobre todo el transistor, en este caso el BC337. Ok, esa es la función, cómo funciona esta parte de la derecha. Ahora ustedes dirán, ¿por qué tanto rollo de poder poner un botón pulsador y activarlo directamente el transistor? ¿Cómo funciona esto? De la parte de la activación con un botón pulsador, con un solo botón pulsador yo voy a presionar y voy a encender la carga, ya sea de corriente directa, la lámpara LED, o de corriente alterna, una lámpara, un foco o un motor de corriente alterna AC. Y si yo vuelvo a presionar, voy a apagar la carga, es decir, voy a activar con un pulso la entrada de la base del transistor y con otro pulso lo voy a apagar, es decir, voy a mandar a cero. Es decir, en un instante de tiempo, acá hay un solo lógico, el transistor no conduce. Si yo presiono este botón pulsador, el transistor va a conducir y va a activar la carga, y acá hay un lógico. Si yo vuelvo a presionar, ahora se debe generar aquí impulso de cero, o sea, impulso a tierra. ¿Ok? Hasta aquí esta parte de la derecha. Y aquí ahora viene la parte más importante de la explicación de cómo funciona el circuito. Este es un botón switch, pulsador on-off, activado con un Smith Trigger. Les hablaba que este circuito integrado es un circuito integrado especial porque tiene una funcionalidad o una capacidad de poder generar un pulso muy limpio a la salida, siempre y cuando se genere un pulso a la entrada, que no necesariamente tiene que ser muy limpio, ¿no? A eso me refiero. Entonces, ¿qué función cumple esta primera compuerta? Porque solamente estamos utilizando los pines A, B y J, es decir, el pin 1, el pin 2 y el pin 3, ¿no? Y en este caso es solamente esta compuerta. Si vamos acá al diagrama, nos estamos dando cuenta que los pines unidos están juntos. Si yo junto estos dos pines, ya esta compuerta NAND ya no cumple la función de compuerta NAND, sino se convierte en un inversor, es decir, un buffer con salida invertida. Si yo junto el pin 1 y el pin 2 y aplico un 1 lógico, ahora esta compuerta ya no es una compuerta NAND, sino es un inversor, de manera tal de que si yo aplico un 1 a la entrada, porque estoy aplicando entre el pin 1 y el pin 2, a la salida va a tener un 0 lógico. De igual manera, si yo aplico un 0 a la entrada entre el pin 1 y 2, aquí, un 0 lógico, a la salida va a tener lo invertido en el pin 3, un 1 lógico. El Smith Trigger cumple la función de evitar
que un falso disparo se produzca cada vez que yo presiono este botón pulsador on-off. Cada vez que yo cierro este botón pulsador, se generan micropulsos internamente por la parte mecánica del interruptor, que puede hacer que, si yo no tengo este Smith Trigger, se generen pulsaciones a la entrada y hagan que el transistor conduzca de una manera ineficiente, es decir, que se dispare incluso sin haber presionado el botón pulsador. ¿Ok? Entonces, para evitar esos falsos disparos, justamente la función de este Smith Trigger, el CD4093, que es un circuito integrado con tecnología CMOS, me va a permitir evitar esos falsos disparos. Ahora, no solamente es el CD4093BE, sino también esta parte de aquí. Este condensador C1, que es de 100 nanofaradios, que está conectado a la entrada, es justamente un condensador de filtro. Cumple la función de filtro para que cualquier ruido externo de la fuente no se adhiera o no se incorpore a la entrada entre los puntos A y B, la entrada 1 y 2, y este no se dispara. O sea, cualquier micropulso de ruido que se genere externamente por la fuente de alimentación, este condensador C1 evita ese pulso de alta frecuencia y lo manda a tierra. Entonces nunca lo va a mandar entre los pines 1 y 2. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto? Es muy simple. Yo tengo que calibrar este potenciómetro para que aquí a la entrada exista un 1 lógico. Es decir, si yo aplico un 1 lógico entre los pines 1 y 2, a la salida va a tener un 0 lógico, de manera tal de que ese 0 lógico va a ir acá al pin de la base conectada a través de la resistencia R2 y el transistor no va a conducir. Es decir, yo debo primero este potenciómetro regularlo para que en este caso la carga se apague o se mantenga apagada cuando yo enciendo la fuente de alimentación. Entonces yo enciendo la fuente de alimentación y comienzo a mover el trinpot para que exista, ojo en el taller, una mayor resistencia entre este punto, que es el cursor, y tierra, y la mayor cantidad de voltaje exista entre el cursor y tierra, de manera tal que acá exista un 1 lógico y a la salida va a haber un 0 lógico. Al tener un 0 lógico, simplemente el transistor no conduce y la carga se mantiene apagada, cualquiera de los cargas. Ahora, una vez que yo regulo este potenciómetro, yo ya sé que a la salida va a tener un 0 lógico porque acá tengo un 1 lógico. Al tener un 1 lógico acá, ojo en el detalle, este condensador C1 se carga, pero como les decía, ese nivel de trabajo de este condensador solamente va a evitar que las frecuencias altas generadas por los pulsos o los espurios o el ruido externo no lleguen a la entrada de este circuito integrado, el CD4093. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, y yo mantengo el botón pulsador abierto. Al mantener el botón pulsador abierto, solamente la corriente va a circular por acá. Acá tengo un 1 lógico, cerca de los 12 voltios, llega a la entrada y a la salida tengo un 0 lógico, está apagado. Eso es en el tiempo T0. En el tiempo T1, ¿qué va a suceder cuando yo quiero encender la lámpara? Yo voy a presionar este botón pulsador. Cuando yo presiono este botón pulsador, ahora la corriente viene por acá y va al condensador. El condensador, técnicamente hablando, cuando yo enciendo la fuente, el condensador va a estar descargado. A la hora que yo cierro este botón pulsador, el condensador empieza a cargarse de cero y comienza a subir. Y este nivel es un nivel de voltaje bajo, porque el condensador está en cero, está sin carga, y voy a aplicar un 0 lógico acá y luego va a haber un 1 lógico acá. Al haber un 1 lógico acá, el transistor conduce en saturación y ahora la carga se energiza, ya sea la carga de corriente continua o la carga de corriente alterna se energiza, porque acá tengo un 1 lógico. Ese mismo 1 lógico retorna aquí y ahora tengo un 1 lógico acá. PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes, entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática, haciendo uso de robots
y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior. Y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Y ahora, ¿qué sucede cuando yo suelto el botón pulsador? Al yo soltar el botón pulsador, ya enclavo el circuito integrado del 4093 de manera tal de que este condensador se queda cargado, el C2 se mantiene cargado, porque acá hay un 1, se queda cargado, y ahora el transistor sigue en conducción. Entonces la carga se mantiene encendida. ¿Cómo lo apago? Simplemente volviendo a presionar el botón pulsador en el tiempo T2. En el tiempo T2, si yo quiero apagar la carga, vuelvo a presionar el botón pulsador y lo que estoy haciendo es, al presionar este botón pulsador, el condensador ya está cargado, el condensador C2, porque antes había uno acá, y ahora ese uno lógico viene por acá y ingresa a los pines 1 y 2, y ahora la salida, el pin 3 es 0 lógico. Al ser 0 lógico, regresamos al punto inicial de T1, en donde al ser 0 lógico acá, el transistor deja de conducir, las cargas se apagan y ese 0 lógico se aplica aquí, porque ya yo al soltar el botón pulsador, simplemente este condensador se descargó. ¿Ok? Entonces, en el siguiente tiempo, simplemente el condensador es descargado, está descargado C2 porque ya se descargó, y esto va a hacer de que se repite el ciclo. Es decir, entra en un bucle. Cada vez que yo presiono este botón pulsador, voy a conmutar el transistor a encendido, a on, y cada vez que yo lo voy a presionar, voy a conmutarlo a off. Es decir, voy a encender la carga o apagar la carga, dependiendo de cada vez que yo presione este botón pulsador. La verdad que es un circuito muy simple. Esta es electrónica básica, elemental. Me ha gustado el circuito. Yo hice algunas modificaciones para poder obtenerlo aquí en este video, y espero que ustedes puedan aprender un poco más de electrónica con electrónica básica, simple y sencilla. Ok, después de haber visto esto, ahora sí veamos las tarjetas del PCBGogo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGogo. Como sabrás, PCBGogo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Vengo trabajando cerca de 5 años con ellos, y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso, después de 5 días útiles directamente desde China, vía DHL Express hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas para este proyecto. En esta ocasión las mandé a fabricar de color azul. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar cómo vienen las tarjetas altamente protegidas al vacío. Ahí pueden ver una bolsa al vacío con doble protección. Vamos a buscar la muesca. Acá está la muesca. Abrimos su protector contra la humedad. Una doble bolsa, ¿no? Ahí les voy a mostrar la parte posterior y la parte frontal para que logren ver la calidad que solamente PCBGogo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. En este caso, como les decía, las mandé a fabricar de color azul, un azul brillante, otro de mis colores preferidos, el negro y el azul.
con serigrafiado blanco. Y la verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Recuerden que esta tarjeta es de 2 capas, ahí logran ver la capa superior, acá las líneas, pocas líneas, y en la parte posterior las líneas de conexión del circuito impreso normales para poder soldar sobre ellas, sobre los pads. Como es de conocimiento, PCBGO puede fabricar tarjetas de hasta 5 capas. Muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos solo aquí en PCBGO. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que es muy poco la limpieza, y ahí logran ver la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Miren el acabado, un acabado profesional, color azul brillante, el montado de los componentes y sobre todo el colorido, ¿no? Amarillo, rosado, verde, azul, negro, los componentes, celeste. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Aquí vamos a identificar rápidamente los componentes: la entrada de alimentación 12 voltios, el CD4093BE, el relé de 12 voltios, la entrada para la carga de 220 voltios AC o 110 voltios AC, la salida para el conector a la carga 2. Aquí me falta poner los cables, cable rojo y negro para la carga, en este caso de voltaje DC, en este caso una lámpara LED. Los 2 conectores para el jumper, para habilitar la carga, en este caso la carga digital del LED o la carga de corriente alterna. El transistor BC337, pueden utilizar también, como les decía, el BC547. Las 2 resistencias, el botón pulsador para encender y apagar la carga, la resistencia o el trípode de 10K, y finalmente los 2 condensadores, uno de 100 nanofaradios y el otro de 1 microfaradio electrolítico. Logran ver una alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCB que solamente PCBGO puede hacer para tus proyectos de electrónica. Ok, ahora sí vayamos a la parte más importante, que son las pruebas técnicas y ver cómo funciona. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para empezar la parte más importante, la parte práctica. Tenemos la tarjeta alimentada con los 12 voltios acá, ya está con la corriente. Y en estos momentos voy a utilizar esta carga. La primera prueba es con corriente DC, esta lámpara de 12 voltios DC, el positivo ese que tiene la línea roja, el negativo. Vamos a conectarlo a estos cables que es la salida de la carga. Para ello, antes de conectarlo, voy a utilizar estos conectores que me regaló un tiempo atrás esta empresa también, que es partner mía. Voy a, que también se los recomiendo, si desean lo pueden adquirir. La verdad que esto me lo regalan, no lo he comprado yo. Son conectores que podemos incluso, los podemos unir. Vamos a unirlo por acá, con cuidado, ahí, están viendo. Y vamos abriendo los contactos con cuidado. Ahí, acá lo mismo. Acá también. Y acá también. Los pueden unir, los pueden utilizar separados, juntos. Voy a conectar el rojo en la parte superior, que es el positivo de la lámpara. Ahí. Y el negativo en la parte inferior, acá. Muy buena calidad, ojo con el detalle. Y la lámpara, el positivo en la parte superior, obviamente, y el negativo en la parte inferior. Ahí están viendo. Si no quieres hacer uniones y que no se vea agradable, pueden utilizar este tipo de conectores. Voy a utilizar el jumper para habilitar ya sea AC o DC la carga. Voy a poner la carga DC. Ahí, DC. Ok, estamos listos entonces. Vamos a empezar. Tengo la alimentación puesta, tenemos el conector ya habilitado. Si yo presiono, se va a encender la carga, y si yo vuelvo a presionar, se va a apagar la carga. Miren, acá no hay falsos disparos. ¿Por qué? Porque el Smith Trigger hace su función teniendo en cuenta el seteo que hagan en este trípode de 10K. Miren, perfecto. Acá no hay falsos contactos, falsos disparos. ¿Ah? Si no tuviesen este Smith Trigger, este circuito integrado CD4093B, simplemente cada vez que ustedes
traten de encender, se va a producir los falsos disparos y no va a funcionar bien. Ok, ahora vamos a habilitar la carga con corriente alterna, y para ello voy a mover el jumper aquí al lado de AC y voy a hacer las conexiones poniendo los 220 voltios acá y la carga en el otro lado. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, ahora sí estamos listos para la prueba final. Hemos puesto esta lámpara ahorradora, podemos utilizar cualquier lámpara, incluso un motor de 220 voltios, están viendo. Solamente una lámpara pequeña para que la luz sea más fría y se vea mejor el video, porque si pongo una lámpara incandescente, la calidad del video disminuye. Vamos a poner el jumper en la parte de 220 voltios AC, aquí, 220 voltios AC. Ahí, 220 voltios AC, y el cable de corriente, acá lo tengo, voy a conectarlo a la línea AC, ahí, y cada vez que yo presione el botón pulsador se va a encender la lámpara LED, están viendo, y se va a apagar. Acá el flujo de corriente es directo, o sea, no tiene nada que ver la parte de corriente alterna con la de corriente continua. ¿Por qué? Porque está aislado a través del relay, están viendo, con todo el electrónico encendido y apagado con un solo botón pulsador. Y si yo quisiera, ojo con el detalle, si yo quisiera trabajar con corriente DC, simplemente lo que hago es pongo el jumper en la salida de DC, aquí, y se va a prender ahora la lámpara LED. Miren, acá no hay falsos disparos, como les decía. Extraordinario, ¿no? Si yo quiero, puedo retornar nuevamente a la carga AC de la lámpara ahorradora. Obviamente también, si yo quisiera, podría hacer la unión para que ambas cargas funcionen y se prendan las dos al mismo tiempo, pero obviamente no es parte de este video. Como ven, es muy simple y sencilla la electrónica cuando tenemos los conceptos técnicos necesarios para poder implementar y entender a través de la teoría basada en la práctica. Así que si deseas aprender un poco más, sígueme aquí en mi canal de YouTube. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.